Esperamos que suba la cantidad de inscritos. Saludos a todos, saludos a todos. Vamos a esperar un minuto que todo el mundo se pueda conectar. Está subiendo el número. Ok, podemos empezar, Pues muchas gracias a todos, a los participantes, socios de la Cámara de Comercio Franco-Dominicana, los relacionados que se interesan a nuestros temas jurídicos como los de hoy, pero también que nos siguen para todos los webinars que hacemos para la mejoría de sus negocios, tanto de las empresas francesas, europeas, que desarrollan su actividad en la República Dominicana, como las empresas dominicanas que están interesadas en el mercado francés. Gracias a los panelistas de hoy por presentar con nosotros y aceptar la invitación. Yo sé que los agendas en estos tiempos están muy cargados. Para el público, en el momento que sí, ustedes, porque tenemos eventos que son reservados a los socios y si aún no lo son, me pueden contactar, que mis contactos reciben en la invitación de Zoom para hacer un acercamiento y nosotros presentar. Entonces, ya para mí es todo. Dejo la palabra a Carolina Soto, que es la nueva presidenta del Comité Legal de la Cámara de Comercio. Tenemos un comité legal muy activo desde años, que es una referencia, de hecho, en las cámaras europeas presente en la República Dominicana. Pues muchas gracias. Gracias, Carolina. Tengo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y un honor para mí iniciar mis labores como presidenta del comité de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana con un evento con la Escuela Nacional de la Judicatura, a quien agradecemos mucho su colaboración y aporte. Este es un tema de mucho interés y actual, la digitalización del Poder Judicial y del servicio judicial necesita de la colaboración de todos y de todas para que efectivamente funcione. Y nuevamente, muchas gracias y doy la bienvenida formal a nombre del Comité Legal de la Cámara. Los dejo con Dariel Suárez, que es el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y luego nos comentará Melissa Bretón, quien orgullosamente debo de decir que es una mujer que es la directora técnica de todo el proceso de digitalización y del proceso de visión Justicia 2024. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Carolina. Para mí un placer en nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura y de todo el equipo del Poder Judicial darle las buenas tardes y las gracias a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana por invitarnos a dialogar sobre el Poder Judicial, sobre sus planes, sobre el plan de continuidad de labores, la nueva normalidad y también conversar sobre los proyectos que tiene el Poder Judicial para la digitalización de la justicia, que de alguna manera es para que tengamos una mejor justicia en la República Dominicana. Creo que nadie puede negar las virtudes que tiene la digitalidad para poder tener una justicia más eficiente, principalmente. Pero también aspiramos que sea más accesible y al mismo tiempo íntegra para que sea confiable. La escuela está llamada a ser en el Poder Judicial, y de hecho lo ha sido en el pasado, un ente de colaboración constante, continua con la comunidad jurídica. Y bueno, en un momentito tendré la oportunidad de compartirle algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de la pandemia con la comunidad jurídica. De hecho, algunas capacitaciones que se han realizado desde la escuela para toda la comunidad, empezando por seminarios webinars que hemos hecho, hasta algunos cursos que están disponibles en línea para capacitar a los abogados
y abogadas que son actores fundamentales para que la justicia pueda avanzar. No hay buena justicia sin buenos auxiliares de la justicia. Entonces tendremos el honor de compartir esta tarde con la doctora Melissa Bretón, quien es directora general técnica del Poder Judicial y que está a cargo del liderazgo principalmente de toda esta gestión estratégica en la que se enmarca toda la transformación del Poder Judicial, que viene ya a explicar que inició el año pasado con una serie de levantamientos que se hicieron con la comunidad para conocer las necesidades de la justicia y a partir de ahí trazar un plan. Y luego tendremos el honor de contar también con el consejero Fernando Fernández, que se integrará en un momentito y con él hablaremos de cómo el Poder Judicial ha afrontado la situación de la pandemia y cómo se ha ido desenvolviendo la respuesta que ha intentado dar el Poder Judicial para que se mantuvieran los servicios de justicia a pesar de la pandemia y cómo sigue enfrentándolo en un momento de todavía incertidumbres y cómo el Poder Judicial ha dado respuesta con esto que se ha llamado nueva normalidad. Y bueno, la idea es que podamos tener un diálogo y como buen diálogo esperamos la retroalimentación, sobre todo constructiva, para nosotros poder responder. Con mucho gusto estaremos aquí y me place presentarles en primer lugar a Melissa. Quiero decir de ella, ya les decía que desde el año pasado es directora general técnica, pero les presento brevemente su perfil. Es egresada del United World College of the American West, en New Mexico, donde cursó el programa Bachillerato Internacional, para luego realizar una licenciatura en Desarrollo Internacional y Política Económica Internacional en Trent University en Canadá. Posteriormente, cursó una maestría en Ciencias Políticas y un diplomado en Estudios Latinoamericanos y del Caribe, y es candidata a doctoral en Ciencias Políticas de la York University en Toronto, Canadá. Su trayectoria laboral incluye una vasta experiencia en programas y proyectos puntuales vinculados al medio ambiente, el cambio climático, la reducción de la pobreza y la inclusión social, coordinando la Unidad de Desarrollo Humano Sostenible como líder de proyectos, análisis de fortalecimiento institucional y reformas para la protección social a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con experiencia también en el área de la docencia. Y desde su ingreso el pasado año al Poder Judicial, como decía, reitero, asume la función de directora general técnica, ha liderado varias iniciativas de cara a la visión transformadora existente, entre las que se puede mencionar el Plan Estratégico Visión Justicia 2024 del Poder Judicial. Y bueno, le invitamos a ella que nos ponga en contexto sobre cómo ha venido desde el año pasado el Poder Judicial realizando los correspondientes levantamientos y bueno, cuál es el plan que tiene el Poder Judicial para que podamos dialogar a partir de él. Así que bienvenida, Melissa, y muchas gracias por aceptar acompañarnos. Muchísimas gracias al doctor Dariel y gracias a la Cámara por invitarnos en esta tarde a compartir un poco la experiencia que hemos tenido en el último año en el Poder Judicial de cara a una visión de transformación que realmente se vio de alguna manera acelerada por la pandemia. Yo voy a tratar de ser bastante breve, lo ideal es tener preguntas de ustedes. Y la idea es que podamos hacer esa división desde una perspectiva más técnica de mi parte y luego todo aquello relativo a temas más jurisdiccionales y demás abordados por el consejero Fernando Fernández y el doctor Dariel. Yo les voy a compartir mi pantalla. Me avisan si la pueden ver. Espero que sí. Vamos a iniciar. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en la justicia? Vamos a iniciar de lo que ha sido, desde lo más general a lo más específico, que es la planificación estratégica, con el primer objetivo de colocar un primer mensaje, y es que lo que se ha hecho no ha sido fruto de una improvisación, sino dentro de un marco institucional, dentro de un plan que se pensó el año pasado, no con el COVID llegando a 2 meses de su inicio, pero sí con una visión de mejorar la justicia y apoyarnos en la tecnología de alguna manera para acelerar los trámites, para dinamizarla, para actualizarla, para poder darle seguimiento a través de procesos más expeditos. Y eso realmente nos dio en la cara cuando llegó el COVID, como
ya no como algo aspiracional y planificado a 5 años, sino como un imperativo. De alguna manera, las transformaciones digitales de las empresas a partir de la pandemia, como sabemos, casi que no son opcionales, son ya parte de un imperativo institucional. Entonces, el plan estratégico institucional está disponible en la página web. Realmente se realizó el año pasado como un compromiso con la planificación estratégica del Poder Judicial, quien ha tenido planes estratégicos por muchos años y simplemente el plan anterior culminaba en el 2019. Con las nuevas autoridades se hicieron unos ejercicios primero internos de conocer estadísticas propias del Poder Judicial, que debo decir que se llevaban a mano por cada secretaria de cada tribunal y que al final del año se remitían para su sistematización. Y en cualquier caso, ahí pudimos ver temas interesantes que están en el plan, un diagnóstico institucional sobre la carga de trabajo, la cantidad de jueces, las materias, su presupuesto, su desagregación territorial, las funciones del Poder Judicial en general y cómo estaba. Temas de la mora judicial también fueron elementos importantes vistos. A esto se sumó un ejercicio de consulta pública. Se realizaron 28 mesas el año pasado entre los meses de julio, julio y agosto. 28 mesas de todas las materias. Se consultaron más de 500 usuarios, una gran parte de manera presencial, puesto que no había un imperante de hacer nada digital, pero sí se habilitó en la página web un espacio para que la gente pudiera contarnos 3 cosas: cuáles eran sus expectativas, sus propuestas para esta nueva gestión y sobre todo, cuáles eran los problemas principales que identificaban en la justicia. Estas mesas reunieron una cantidad importante de opiniones, aquí tenemos casi 4.000 opiniones, y nos sentamos con el Ministerio Público, con la defensa, con la policía, con las universidades, con organizaciones de la sociedad civil que representan grupos diversos, sobre todo aquellos con alguna condición de discapacidad o de vulnerabilidad que le afecta su acceso a la justicia. Desde el inicio sabíamos que iba a ser un pilar importante del plan, con los sectores productivos, y aquí tenemos un pantallazo de lo que la gente nos dijo. Si sistematizamos la información que los usuarios demandaron y nos negaron del sistema, podemos hablar, y aquí salió literalmente de todo, o sea, absolutamente todo, desde temas sustantivos, legislativos, pero también habían temas importantes sobre procedimientos judiciales actualizados, la formación humana, importante en el Poder Judicial, la unidad de criterios. Los abogados nos decían por qué cuando yo voy a un lugar me piden 5 copias y en otra me piden 4, o sea, ¿por qué es tan difícil la estandarización? Un catálogo único de asuntos, por ejemplo. El tema de la mora judicial, la escasez de los recursos del Poder Judicial para abordarlos, la accesibilidad de la información y la comunicación, saber, conocer en detalle lo que hace el Poder Judicial, y no menos importante, todo lo relativo a la ética y la independencia institucional. Esta información de los usuarios de viva voz nos permitió pues tener esa voz sumado con las estadísticas y ese diagnóstico institucional. Se agregó un compromiso institucional con una serie de organismos, indicadores que buscan mejorar la justicia. Primero, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley en la República Dominicana y tiene un eje relativo al Estado de Derecho. Segundo, la Cumbre Judicial Iberoamericana como un espacio de buenas prácticas a nivel iberoamericano sobre los poderes judiciales. Un compromiso decidido con los objetivos de desarrollo sostenible. Pensemos en el objetivo específico de la justicia, pero también en una visión de no dejar a nadie atrás, de asegurar el acceso a la justicia. También todo el tema de la sostenibilidad ambiental de cara a la digitalización. Nuestro deseo es poder en unos años medir la huella ecológica del Poder Judicial luego de todo este proceso que recién inicia y que es un proceso en construcción. Eso es algo muy importante que quiero dejar establecido. Esto es algo que se ha iniciado y que requiere muchos ajustes y mejoras que se harán y se están haciendo cada día. Un compromiso con el Doing Business. El Poder Judicial aporta indicadores relacionados con el clima de negocios y tiene interés de mejorarlo y reducir trámites que permitan realmente que la contribución de las inversiones sea efectiva y sea segura. Con esos 3 elementos, lo que es un análisis institucional, una consulta con nuestros actores y un compromiso con mejorar el rating de la justicia, del Poder Judicial en particular, caímos en este plan estratégico que tiene 3 grandes ejes o tres grandes carreteras, quiero yo pensar, que son la base, los brazos de nuestro accionar para los próximos 5 años. Este plan inició, como les decía, se publicó el 7 de enero de este año, el Día del Poder Judicial, y a 2 meses de su implementación nos vimos todos ante una situación desconcertante para el mundo que fue la pandemia que hoy conocemos. Sin embargo,
Este plan trazó estos 3 grandes ejes que a su vez tienen líneas de acción, tienen objetivos, tienen productos, resultados, proyectos, ¿verdad? Todo lo que tiene un plan. Indicadores, metas, un mecanismo de gobernanza y seguimiento. Y estos son sus 3 ejes. Primero, una justicia para todos y todas. Hablamos de acceso, de dignidad y de inclusión. De reducir, de eliminar barreras físicas, barreras de prácticas, barreras culturales que limitan el acceso. Edificaciones más dignas, información por todos los medios a las personas, servir a las personas a través de medios digitales. También en ese eje se encuentran proyectos relacionados con el fomento de forma mucho más fuerte de todo lo que tiene que ver con la resolución alterna de conflictos, de una justicia más cercana, de las comunidades, más permanente, y tomando en cuenta que hay poblaciones que históricamente, no solamente en el sector justicia, sino en otros sectores, se le ha hecho más difícil acceder a ella. Hablamos de mujeres víctimas de violencia, de niños, niñas y adolescentes, de personas envejecientes, de personas migrantes, de personas con alguna discapacidad. Hay, de alguna manera, es una opción preferencial para que las personas encuentren en la justicia, puedan dirimir esos conflictos de una forma digna. Un segundo gran eje, y es donde se encuentra tal vez todo lo que tiene que ver con la digitalidad, pero toca todo porque cada eje se apoya de alguna manera en lo que es la tecnología. Está el CESIENTE, y aquí no es más que de procesos y procedimientos estandarizados. Esto no es algo sencillo ante un poder judicial muy amplio, muy atomizado en el territorio, como veremos a continuación. Finalmente, una justicia íntegra, porque de poco nos sirve tener una justicia accesible y rápida si no hay mecanismos para detectar, como decimos, comportamientos no éticos, comportamientos inadecuados. Entonces se trata de fomentar cada vez más la integridad de los mecanismos de control y una gestión transparente que tenga toda la información disponible, que la gente la conozca. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que por primera vez, en mi caso que no soy abogada, que soy economista, es la primera vez que el Poder Judicial pone sus estadísticas en línea, en tiempo real, en la página web del Servicio Judicial. Les comentaba que anteriormente las estadísticas se hacían de manera manual y hoy en día, como está conectada a los sistemas que generan el servicio con los procesos que se han podido automatizar, ya tenemos información de la operación judicial y está disponible para todos y todas. Entonces, ¿cómo estaba el Poder Judicial de alguna manera previo al COVID? Pero ¿qué es la distribución organizacional de la justicia? Como ustedes saben, hay más de 218 sedes a nivel nacional. Cada una brinda un servicio a través de tribunales y de salas por sus diferentes demarcaciones y competencias. Esto, aunque ustedes no lo crean, ha complejizado lo que ha sido un servicio estandarizado. Este mundo presencial, que hoy tenemos nueva vez, pero que en un momento tuvo que ser por la vía virtual, realmente se hacía, y como ustedes saben, previo al 18 de marzo, todo se hacía presencial y físico. Para hacer algún trámite de Puerto Plata, usted tenía que ir a Puerto Plata. Para cualquier cosa, todo era en papel y físico. Entonces, ante esa realidad, que es una realidad compleja de una operación amplia, el Poder Judicial tuvo que tomar las medidas adecuadas a la situación para abordar simplemente las recomendaciones que hacía la OPS-OMS de distanciamiento físico, de temas urgentes, y así el Poder Judicial entonces dictó una resolución en donde las oficinas de atención permanente por siempre estuvieron abiertas, nunca cerraron, desde el 18 de marzo, pero que de alguna manera limitaba todas las causas en un momento donde estábamos en la máxima expresión de la pandemia. ¿Qué hizo el Poder Judicial rápidamente? Pensó en mecanismos alternos, en otras formas de acceder a la justicia que no fuera exclusivamente la vía presencial. Y con eso se trabajó lo que es el servicio judicial. El servicio judicial no es más que un canal de acceso a los servicios del Poder Judicial a través de esta página web. El 18 de marzo no existía, como decíamos, todo era presencial. Ahora, hoy en día, para aquellos que quieran hacer sus trámites por la vía virtual, entran a la página web del Servicio Judicial y pueden iniciar sus procesos. Hoy en día tenemos más de 1 millón de visitas y 26,000 usuarios registrados haciendo trámites. Esto no ocurre de la noche a la mañana, obviamente que eso llevó un proceso interno de identificar personal en teletrabajo,
de distribuir, implementar licencias para poder trabajar de manera remoto y no en el servidor, en tu computadora, en tu oficina, como es por ejemplo Microsoft 365, que muchísimas instituciones y entidades ya tenían. No estamos hablando de nada del otro mundo, sino herramientas básicas para poder trabajar a distancia. La firma electrónica, previo a la pandemia, ese era un proyecto que se había priorizado desde el año pasado, y en el mes de febrero se elaboró una política de firma electrónica para el Poder Judicial, que fue a vistas públicas y que luego de un tiempo fue aprobado e implementado. Y hoy en día, alrededor de 3.000 personas en el Poder Judicial, aquellos que necesitan de tener una firma, obviamente que no todo el mundo la necesita, puede utilizarlo. Imagínense que en un tribunal colegiado, donde hay muchos jueces que tienen que firmar una sentencia, se pueda tomar un tiempo largo firmar esas sentencias. Hoy en día, los jueces pueden firmar muchas sentencias de manera a la vez, incluso. Puede ser hasta con una firma en lote, a partir del proceso que se ha levantado e identificado, y obviamente siguiendo las normativas nacionales vigentes. La cantidad de audiencias que se han celebrado en su mayoría han sido virtuales. Hoy en día ya ese no es el caso. Cuando vean las estadísticas nos podemos dar cuenta que dependen, algunos tribunales es más, en otros es menos, pero hay todavía un uso importante de la virtualidad. Y la Suprema Corte de Justicia, solamente estos datos no están completamente actualizados, ha emitido alrededor de 6.000 sentencias con la firma electrónica. Entonces hay un tema de abordar con prontitud todo lo que tiene que ver con el servicio. Ahora, ¿qué soporta esta página web? Esto se hizo internamente con equipos del Poder Judicial. Se estableció un centro de contacto donde la gente podía llamar para hacer sus citas o para hacer preguntas. No hay que tener una cita para ir a gestionar el servicio. Y hoy en día tenemos 3 vías de acceso. Primero, un depósito presencial. Aquel que quiere ir a una sede a hacer su solicitud y su trámite se dirige a una y lo hace. Se puede hacer en línea a través de la página web del Servicio Judicial, y hay un tipo de híbrido que no es más que un depósito desatendido que inicia en la web, pero luego se concretiza ya físicamente en una sede depositándolo en un buzón. ¿Qué nos ha permitido ampliar los canales de acceso, que no sean solamente presencial? Que todo lo que entra en el Poder Judicial se digitaliza. La gente que lleva su expediente físico, su solicitud física, se recibe física, pero luego pasa por un proceso de digitalización y permite el avance de esa causa o de esa solicitud por la vía virtual, ¿verdad? Y aquí se trabaja todo, dependiendo de si tiene que ir al tribunal, se trabaja en temas de tramitaciones, de fijaciones de audiencia, y luego corre su curso, luego de este apoyo administrativo especializado a labores que no son jurisdiccionales y que entran a través de los diferentes mecanismos que utilizan los usuarios, pues ya los tribunales se encargan de gestionar sus audiencias, celebrarlas, elaborar su decisión y entregar sus sentencias. Esta es la línea de tiempo que el Poder Judicial ha llevado en los últimos meses. Ustedes dirán, bueno, esto es solamente un paso muy inicial de lo que es una digitalización, y es correcto. Realmente solamente se ha habilitado un canal adicional de acceso. Hoy en día ya se mantuvieron las oficinas de atención permanente abiertas, se fueron aumentando la cantidad de sedes habilitadas para mantener el distanciamiento físico, porque no todas lo permitían. Ya hoy todas las sedes están habilitadas para atender de manera presencial a los usuarios que así lo requieran. Igual se mantienen la vía virtual. Ahora bien, tenemos aquí una línea de tiempo de cómo ha sido este proceso. En marzo se inicia todo un proceso de las audiencias virtuales, que no era algo que estaba ni siquiera pensado en el Poder Judicial. El plan estratégico lo preveía como tal vez algún testimonio de alguna víctima que estuviera fuera del país, pero fue algo que un juez en un momento dado, cuando se dificultaba el traslado de, por ejemplo, en atención permanente de medidas de coerción, pues lo hizo así. Luego se trabajó todo un protocolo para ello. El consejero Fernando participó en la redacción de ese protocolo y puede conversarlo. Y luego fue de alguna manera increciendo. Se aprueba la firma electrónica, se establece un plan de continuidad a partir de las mejoras en los indicadores sanitarios del país, porque estamos en medio de una pandemia, iniciando con una fase inicial, intermedia y avanzada, y hoy en día en lo que es una nueva normalidad, que es simplemente la prestación del servicio presencial y virtual, y aquellos que son presenciales con el debido distanciamiento y la organización que nos solicitan en cualquier lugar que vayamos, hasta en un banco, ¿verdad? Tenemos que hacer la fila y esperar nuestro turno. Se elaboró un protocolo de teletrabajo institucional que no existía a nivel nacional, y así se fueron avanzando con el portal web, la apertura de más y más sedes, el rol de audiencias. No sé si conocen este
este instrumento. En la página web del Servicio Judicial hoy en día podemos conocer todas las audiencias que están calendarizadas, podemos ver las audiencias del día a nivel nacional, y si es una audiencia pública podemos entrar con un link que ahí mismo está de Microsoft Teams para cualquier persona. Esto también llevó a de alguna manera entender que en nuestro país existe una brecha digital importante, que no todos los abogados pueden acceder en igual condición, y se establecieron en las sedes que se podía, cabinas donde existía un computador, donde existe un computador, una tableta que le ayuda a los usuarios en caso de que tengan que tener una comparecencia virtual a poderlo hacer si no tienen acceso a conexión o a equipos de internet. Y eso es algo que va en aumento, dotando cada vez más los palacios de justicia con esa posibilidad para aquellos que así lo deseen. Se ha seguido un proceso de mejora continua porque, como dijimos, esto fue un proceso acelerado. Ese eje 2 del plan estratégico es para los próximos 5 años y en unos escasos 4 meses, con recursos internos, se tuvo que habilitar esta posibilidad de canales alternos. Y que ya hoy de alguna manera se ha estabilizado, se busca estabilizar en un servicio híbrido. La Escuela Nacional de la Judicatura ha sido clave en un acompañamiento en este proceso inicial de digitalización con programas distintos, tanto para abogados que conocen y que tienen competencias tecnológicas para conocer y manejar el entorno web, y aquellos que no la tienen, pues un tipo de alfabetización digital, de conocimiento de las diferentes herramientas, inclusive apoyando en la medida de lo posible con posibilidades de acceder a equipos, aquellas personas que culminen sus programas. Hoy en día también se pueden consultar en línea los fallos inéditos de la Suprema Corte de Justicia, los boletines judiciales están al día, se pueden ubicar de manera completa, y hay una serie de información que no existía, que no estaba disponible en la página web y que hoy en día podemos ver. Lo vamos a ver a continuación, previo a yo concluir con mi intervención. Y bueno, pues hoy en día estamos en esta nueva normalidad de la que conversábamos. Ahora, ustedes pensarán, bueno, ok, todo lo que hoy entra de manera, aunque entre físico, se digitaliza. ¿Y qué pasa con todo lo que estaba físico desde antes del 18 de marzo? Bueno, el Poder Judicial está en un proceso de digitalizar todos los archivos activos de alguna manera. Eso es un proceso que va a tomar tiempo, que va a ser de alguna manera el inicio y la estandarización de lo que podrá ser un expediente electrónico. Todavía no estamos ahí para lo anterior, pero la idea es ir trabajando de manera paulatina en reduciendo, en la medida de lo que se pueda, el papel. Hoy en día el 30% de los espacios en el Poder Judicial son ocupados por papel. Entonces, la idea también es mejorar los recursos, cómo se invierten y cómo podemos reducir realmente, como le comentaba, lo que es la huella ecológica del Poder Judicial en la medida en que las normativas lo permitan. En algunos casos los documentos físicos tendrán que existir siempre y eso será así, pero en los casos en que no, pues se busca poder manejarlo. Yo les voy a mostrar ahora muy rápidamente la página web del Servicio Judicial y les quiero mostrar primero el rol de audiencias. No sé si lo conocen, el rol del día. Ya para el día de hoy las audiencias estarán todas finalizadas, o sea que no podemos iniciar en ninguna. Tendríamos que buscar el día de mañana tal vez para ver si nos sale información, y aquí podemos ver la cantidad de audiencias que están pendientes porque son para mañana. Si es una audiencia, como les decía, pública, aquí podemos unirnos a esa audiencia a través de este link, ir a audiencia. Las que ya han finalizado dirán finalizada. Igualmente, y con esto voy a concluir, lo que nos ha permitido este proceso inicial de prestación del servicio a través de medios alternos, a través de las vías digitales, es poder conocer en esencia la operación del Poder Judicial en tiempo real. Estas informaciones se actualizan 3 veces al día y así la podemos ver. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, yo les decía, como vengo del mundo de la economía, tener estadísticas en tiempo real versus lo que había cuando se inició, realmente era algo impensable. Y es importante saber que esto permite mejorar el servicio, que permite dar un seguimiento mucho más cercano a lo que se está haciendo y construir sobre lo que se trabaja. Parece que mi conexión de internet no está súper rápida, pero aquí vienen las estadísticas para mostrarles. Aquí tenemos las solicitudes que llegan a los tribunales que hacen los usuarios. Y aquí tenemos un mapa de la República Dominicana y vemos que la mayoría de los tribunales
tiene una tasa de solución desde el inicio a la fecha de alrededor de un 80%. ¿Qué nos dice esto? Aquí tenemos un semáforo. Esos tribunales que toman una cantidad mayor de resolver las solicitudes están en amarillo, los que están en un rango menor en rojo y los que están de alguna manera al día están en verde. Aquí podemos ver qué tipo de solicitudes hacen las personas por tipo y si está respondida o no. Si, por ejemplo, en qué materia, por jurisdicción, si es civil y comercial, si está pendiente o no, si es una solicitud de fijación de audiencia, de certificación de sentencia. Si ustedes se interesan, les invito a que entren y que lo vean. Yo voy a entrar vamos a entrar en la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y cuando entramos aquí podemos ir a los tribunales a ver cómo están. Podemos ver aquí, por ejemplo, que de 1.140 solicitudes recibidas desde el 1 de junio, porque podemos movernos y ver un día, todo el mes, lo que queramos, se han respondido 914 solicitudes. Esta información nos permite saber por cada tribunal cómo va el proceso de respuesta a los usuarios. Esto era algo que realmente no existía. Y aquí podemos ver, si subo un poco, la cantidad de solicitudes que entran y las que salen. Yo les voy a mostrar uno más y voy a dar espacio para las próximas intervenciones, el caso de las audiencias programadas. Y aquí, como verán, en algunos lugares, la mayoría de las audiencias programadas son virtuales, en otras son presenciales, depende de la localidad. Pero simplemente podemos conocer la labor, es un mecanismo de monitoreo y de conocer lo que pasaba a nivel de la gestión, que eso no existía, no había mecanismo, no había forma de dar seguimiento a la labor jurisdiccional. Por ejemplo, a nivel nacional podemos ver que el intervalo de fijación, el tiempo que dura fijar una audiencia en este momento a nivel nacional son 17 días. Eso realmente es demasiado tiempo, ¿verdad? Pero si nos vamos a irnos a algún lugar a ver cómo está en el Juzgado de Paz de Villa Jaragua, podemos ver que son 16 días. Si nos vamos a buscar alguno que tal vez tenga un resultado distinto. En algunos lugares hay 5 días, en otros hay 10 días, en otros hay 20 días, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos ir viendo la cantidad de que son presenciales o virtuales. En algunos lugares, como les digo, la mayoría son presenciales. Esto depende, pero nos permite abordar temas de gestión que hay que resolver por ubicación geográfica. Recordando que de las 218 sedes albergan casi 600 dependencias, salas, y se puede conocer a nivel de sala qué se está haciendo y el tiempo que dura. Aquí, por último, solamente les voy a mostrar los canales de acceso, unas estadísticas que ustedes pueden entrar y ver y que queremos seguir mejorando porque son estadísticas muy básicas, pero están conectadas a nuestros sistemas y cada vez que alguien hace una solicitud por teléfono y se crea un número de solicitud, se registra en este sistema. Y aquí podemos ver la cantidad de solicitudes recibidas a la fecha, 255.000 solicitudes ha recibido el Poder Judicial, cuántas se han hecho por la vía presencial, el 34% y el 65% por la vía web. Las visitas a la página, las citas por sede, podemos conocer cómo va el proceso de digitalización de las solicitudes que entran, entre muchas otras informaciones. Entonces, de alguna manera, si no se hubiese puesto en marcha este proceso de mecanismos alternativos de acceder a los servicios durante la pandemia, no hubiéramos podido contar con este tipo de información, de posibilidad de poder conocer y manejar el servicio. Entonces, no es un sistema perfecto, no es un modelo acabado, es un proceso en construcción y que se vio acelerado por los meses de la pandemia, pero que ahora busca mejorar, estabilizarse, reducir tiempos, de alguna manera siendo allanado por instrumentos, mecanismos y metodologías que lo que buscan es estandarizar el servicio. Y toca ahora fortalecer la capacidad de respuesta de los tribunales a las solicitudes realizadas. Eso realmente es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo y le cedo la palabra al doctor Dariel Suárez. Muchas gracias, Melissa. Recordar que nos hablaba Melissa Bretón, directora general técnica del Poder Judicial. Y a continuación, como les había anunciado al principio, nos acompaña el magistrado Fernando Fernández. Decir de él, como ya lo presentaba, que es actualmente consejero del Poder Judicial de la República Dominicana. El magistrado Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Derecho Constitucional, mención concentración, jurisdicción constitucional, doble titulación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Castilla-La Mancha de España.
tiene maestrías en Derecho Administrativo por la Universidad de Castilla-La Mancha y en Derecho Penal y Derecho Tributario y Procesal Tributario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es docente tanto de la UAS como de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura, y también el consejero Fernando Fernández preside la Comisión del Poder Judicial que está a cargo de la continuidad de las labores del Poder Judicial, como ya introducí al principio, y ya está con nosotros y le reiteramos las gracias, magistrado Fernando Fernández, por acompañarnos. Buenas tardes, Dariel. Ante todo, quiero presentar las buenas tardes a los presentes y manifestarles que para nosotros es todo un placer estar aquí compartiendo y interactuando con ustedes. Vamos a aprovechar este breve espacio de tiempo para tratar de resumir todo el discurrir en términos de enfoque jurídico, de qué ha significado para el Poder Judicial y cuáles han sido los pasos que este ha dado para poder enfrentar primero la situación de la pandemia y luego poner en marcha ciertos aspectos del programa de justicia 2024. En los albores de la pandemia, recordemos que fue una experiencia novedosa, principalmente en la República Dominicana, no solamente por el concepto de pandemia, sino también porque, que yo recuerde, nunca había vivido un estado de excepción con alcance nacional, como el que provocó el COVID-19. El Poder Judicial no se escapó a los efectos negativos de esta pandemia y tuvo la necesidad de reaccionar en consecuencia para poder mantener el servicio judicial a flote, o por lo menos el minimum vitae, para que los ciudadanos tuviesen acceso a las cuestiones más urgentes y más apremiantes en términos del servicio judicial. ¿Qué sucede en principio? El Consejo del Poder Judicial analiza el panorama de manera jurídica y se da cuenta de que el principal escollo lo constituye el acercamiento físico. Y dada la naturaleza del servicio judicial, como hasta ese momento se venía desarrollando, constituye entonces un problema gravísimo, porque la presencialidad siempre ha sido el norte en el servicio judicial. Es decir, nuestros tribunales a nivel nacional se mantienen completamente abarrotados de personas desde las 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Entonces, ¿cómo manejábamos esta situación y cómo echábamos a andar ciertos aspectos de uno de los ejes de Justicia 2024 relativo al uso de la tecnología para modernizar el servicio judicial? Se conjugaban ambas cosas. Bueno, como ya se había venido hacía un año atrás, mucho antes de la pandemia, analizando la posibilidad de utilizar la tecnología para eficientizar aún más el servicio judicial, hacerlo más oportuno, más accesible, más ágil y hasta más rápido en el sentido del propio servicio, se decidió adelantar ese conjunto de medidas como una manera de enfrentar la situación del COVID-19. Estamos hablando en términos muy concretos de que adelantamos cuestiones que en el momento se estaban ya analizando y programando para que fuesen ejecutadas en un periodo de 2 a 3 años. Tuvimos que adelantarla en un periodo de 2 a 3 meses. De eso estamos hablando. Analizando ese esquema, tiene el Honorable Consejo del Poder Judicial que dictar una resolución que de alguna manera llevara información a todos los usuarios del sistema de justicia respecto de qué va a pasar con el discurrir de los servicios judiciales en los tribunales a partir de ese momento. Es así cuando se dicta una resolución cuyo contenido fue de impacto nacional por 2 aspectos principales. Primero, suspendía los plazos procesales, porque si no hay forma de físicamente reducir el servicio judicial sin que se produzca una suspensión de los plazos. Era necesario que operara una suspensión a nivel nacional, salvando excepciones que contenía el instrumento, para que algunos aspectos del servicio judicial se mantuviesen a flote.
¿Qué quedó al principio funcionando? Porque los tribunales realmente, en cierta medida, nunca estuvieron cerrados en su totalidad. Al principio se produce una merma en la presencialidad, se suspenden los plazos casi en un 95% y el otro por ciento queda funcionando respecto de las cuestiones que tenían carácter de urgencia y muy específicamente en aquella materia, en la materia penal para atender las cuestiones del régimen de las medidas de coerción. La jurisdicción de atención permanente nunca cerró desde la pandemia. Procedimientos como el amparo, el habeas corpus, el habeas data, cuestiones de suma urgencia, eran canalizadas a través de esta jurisdicción. Y a través de ella se permitía que cierta jurisdicción, cualquiera que fuere, y que ameritase en ese momento oportuno conocer un procedimiento con carácter de urgencia, lo haría a través de esa jurisdicción de atención permanente. Pues empezamos a celebrar las primeras audiencias virtuales, porque no había forma de continuar con el servicio judicial con presencialidad. Era necesario utilizar la tecnología para ello. Inmediatamente echamos a andar un conjunto de pasos que habíamos premeditado. Empezando por el uso de una plataforma que se adoptó de inmediato, Microsoft Teams, en virtud de la cual los jueces penales empezaron a tener las primeras audiencias virtuales para conocer de las solicitudes de medidas de coerción y de revisión de medidas de coerción, de habeas corpus, y al mismo tiempo para tramitar cualquier otra solicitud que fuera competencia de los jueces de ejecución de la pena. Era importante mantener esa jurisdicción abierta porque esa jurisdicción atiende las cuestiones muy puntuales de personas que ya han cumplido pena privativa de libertad, pero además personas que había que viabilizarle algún tipo de ejecución y que tocare principalmente el derecho fundamental de la libertad ambulatoria. Siendo así, avanzó el tiempo, ya unas cuantas semanas posteriores al dictado del estado de excepción, el Poder Judicial se da cuenta que tiene que concentrarse en el servicio judicial y de alguna manera echar a andar ese plan que había venido ya programándose por un tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos respuesta a la comunidad jurídica para que entienda qué es lo que se está suscitando? Porque hasta ese momento la celebración de audiencias virtuales y el uso de una plataforma para hacer depósito de documentos y obtener servicio judicial era totalmente desconocida. Pues es cuando se produce entonces una decisión muy importante y que ha marcado un hito en la República Dominicana en términos jurídicos, que fue la declaratoria de normas y principios del servicio judicial. El referido instrumento contenido en una resolución que emana el Honorable Consejo no creó procedimiento. No alteró ningún tipo de procedimiento en ninguna materia ni en ninguna jurisdicción. No alteró el esquema jurídico procesal organizativo que existe en la República Dominicana. Lo que hace el instrumento es darle sentido a la posibilidad dentro de nuestro sistema jurídico de que pueda coexistir una nueva modalidad en virtud de la cual el servicio judicial pueda ser servido y brindado a todos los usuarios. La referida resolución recoge un conjunto de principios y de normas, atendiendo también a un conjunto de leyes muy especiales que desde ya hace mucho tiempo venían apuntando al uso de la tecnología para el servicio judicial, y además hace un análisis del marco jurídico imperante organizacional para llegar a la conclusión de que la modalidad de audiencias virtuales o de un servicio judicial que pueda ser brindado a través de plataformas tecnológicas era viable y era consustancial y era amigable a nuestro sistema jurídico. ¿Cómo se explicaba esto? Bueno, como no se trataba de cambiar un procedimiento, ni mucho menos de crear un procedimiento nuevo, o alterar o de alguna forma modificar el contenido de nuestra ley de organización judicial y de todas las demás leyes especializadas que configuran
algunas de las materias que sirven de base para el servicio judicial, no menos cierto era que entraba una nueva modalidad y era el uso de la tecnología a estos fines. Entonces, poniendo un ejemplo, el Honorable Consejo reflexionaba sobre la celebración de una audiencia virtual, por ejemplo. Cuando la ley manda a que una audiencia se celebra con la presencia de las partes, y la ley no indica la modalidad de esa presencia, pues nada impedía que la presencia de las partes se hiciese a través del uso de la tecnología y que esa comparecencia no matizada de forma expresa por la ley fuera de alguna manera manejada con esta modalidad virtual. El referido instrumento de declaración de normas y principios se convierte en el instrumento base, que luego, con posterioridad, hace nacer otro instrumento que es el protocolo de manejo de audiencias virtuales, en virtud del cual se hace un esfuerzo por matizar aún con mayor precisión qué significa celebrar una audiencia virtual sin que se altere de modo alguno ninguno de los principios que convergen en la celebración de una audiencia cualquiera que fuera su naturaleza. Si bien es cierto que las diferentes materias dentro del sistema de justicia incluyen modalidades y principios que de alguna manera tienen mayor preponderancia en una materia que en otra, el referido protocolo trataba de crear un mecanismo transversal, es decir, que las normas que ella contenían le fueran aplicables a cualquier modalidad de audiencia. Este esfuerzo buscaba hacer entender al usuario del servicio judicial que no se trata de la alteración del procedimiento, sino más bien del uso de una modalidad que hace viable seguir brindando el servicio judicial, primero atendiendo a una circunstancia, una cuestión de urgencia, que es el COVID-19, y segundo, dentro de las proyecciones de los ejes programáticos que tiene el programa de Justicia 2024, cuyo anhelo, a fin de cuentas, no es otra que modernizar la justicia para colocarla en manos de todos los usuarios a ley de un clic. El referido protocolo crea pautas generales tratando de darle un sentido práctico y lógico a cuestiones que podrían, por ejemplo, malinterpretarse al momento de entender que una audiencia virtual no pueda llevarse a efecto. Como por ejemplo, ¿cómo pueden dos litigantes interactuar en una audiencia virtual cuando en la presencialidad estos litigantes pueden apreciar los gestos, escuchar con mucha precisión el discurso del contrario, articular las réplicas que fueren del lugar, mostrar los documentos que fueren del lugar, hacerlo valer, leerlos, mostrarlos, mostrar las figuras, llevar las evidencias materiales? El referido protocolo crea y explica que en modo alguno se ven afectadas estas posibilidades que son muy propias de la celebración de cualquier audiencia y que siempre han tomado lugar de manera presencial. Se hace entender de que la plataforma de Microsoft Teams y muchas otras resultan amigables con estos comportamientos que son muy normales entre los abogados. Principios como el de la publicidad, por ejemplo, que está contenido de manera expresa en nuestra Constitución, que manda que todas las audiencias son públicas. Y la publicidad, de alguna manera, tiene dos grandes vertientes. La primera es interna y la segunda es externa. Interna porque todo el que quiera observar la celebración de una audiencia puede acudir al salón de audiencia. Y segundo, externa, que esta publicidad puede trascender más allá del salón de audiencia a través de los medios telemáticos y que la prensa puede hacer llegar a todo el pueblo. Pues resulta que un principio tan elemental, tan básico, muy propio de la seguridad jurídica en cualquier sistema de derecho, se encuentra, diría yo, no solamente garantizado a través del uso de la tecnología, sino magnificado, mejorado aún más. Aspiramos, y de hecho ya tenemos muestra de ello en la plataforma, como muy bien ha explicado la doctora Melissa Bretón, la facilidad que pueda tener cualquier usuario desde cualquier parte del país de observar cualquier audiencia en curso en cualquier momento a ley de un clic. Entonces,
ese tipo de publicidad sería aún mayor que una publicidad que fuera proyectada desde una sala de audiencia, cual los usuarios podrían conectarse. Tendríamos la posibilidad, por ejemplo, de tener mayor cantidad de personas para poderle dar mayor vida a la publicidad interna. Toda vez que se usa la audiencia, solamente hay espacio físico para 5 personas. Imagínense usted una publicidad servida a través de los medios tecnológicos donde puede entrar un número indeterminado de personas a observar lo que está sucediendo. Solamente le ilustro con relación a ese principio que es tan elemental y básico, pero podríamos nosotros seguir compartiendo sobre principios como la contradicción, como la inmediación, como la concentración, como la oralidad, que son principios muy importantes y muy arraigados principalmente en la materia penal, presentes casi en todas las materias de manera excepcional, pero cobran mayor vida en los procedimientos penales. El referido protocolo trata de darle un sentido a todo esto, sin necesidad de que se articule algún tipo de disposición de carácter resolutoria, que sí es competencia del Honorable Consejo del Poder Judicial por un mandato expreso de la Constitución de la República y luego desarrollado por una ley orgánica, que es la Ley 2811, que es la que instituye al Consejo del Poder Judicial como un órgano constitucional con facultad para administrar de manera presupuestaria, financiera y respecto de los aspectos disciplinarios de todo el Poder Judicial. Este es el contexto inicial en virtud del cual el Poder Judicial monta sus esfuerzos para echar a andar y mantener a flote el servicio judicial. Avanzado ya el tiempo y ya en el mismo corazón de la pandemia, cuando los indicadores en República Dominicana revelaban que los números iban de manera precipitada en ascenso, y que nuestros hospitales se encontraban abarrotados y que los números de fallecidos producto de la pandemia seguía en aumento, es cuando el Poder Judicial se da cuenta que debe organizar un plan para que se vaya produciendo una desescalada, en términos de que no se veía hacia futuro la posibilidad de que terminara la pandemia o de que el virus se le pusiera fin con una vacuna, o que algún acontecimiento inesperado dejara atrás esos acontecimientos tan negativos y que tanto todavía nos afectan hoy en día. Se organiza entonces un plan estructurado, socializado, no solamente internamente dentro del Poder Judicial con todos los actores, los jueces, los servidores judiciales, sino también socializado con muchas organizaciones nacionales, publicitado, sometido a consulta pública, habiendo desarrollado varias reuniones y debates con diferentes asociaciones de abogados, diferentes organizaciones políticas y no políticas y organizaciones no gubernamentales, es cuando se dicta el plan de continuidad de labores del Poder Judicial. En resumen, y para no entrar en detalle con relación al referido plan, este plan hace o hizo, porque ya las 3 fases han sido superadas, hizo una proyección hacia futuro para entender cómo íbamos a montar todo el servicio judicial en un proceso de desescalada y que el servicio judicial fuera cobrando aquellos matices que puedan mantenerse a la par con el uso de la tecnología en el tiempo y que puedan irse retomando en la medida en que la situación de la pandemia fuera avanzando o permitiendo que ciertos acontecimientos pudieran ir tomando lugar. En una primera fase se empiezan a abrir ciertas sedes judiciales para que los usuarios puedan acceder a ella, pero haciendo uso estrictamente de la virtualidad. Es decir, se ponen inmediatamente en marcha los plazos procesales en esa primera fase. Ya la suspensión de los plazos deja de existir, se articulan estos plazos, se abre la puerta a todos todos los servicios judiciales, pero con una distinción muy especial, el uso de la tecnología. Dada la circunstancia en la que se encontraba en ese momento todavía
la República Dominicana en términos de los indicadores del virus. Avanzado el tiempo, una fase intermedia que nos permitía luego, ya los plazos estando en curso, permitirle a los usuarios que ciertas dependencias judiciales empezaran a abrir sus puertas de manera física, con la finalidad de que los usuarios tuvieran la oportunidad de acceder a ella, a buscar informaciones o a buscar algún tipo de ayuda para realizar sus conexiones. Se empezaron a habilitar espacios físicos con computadoras, con conectividad habilitada, para que el usuario que no tuviera acceso al uso del Internet o algún tipo de aparato que le permitiera hacer uso de la plataforma que estaba utilizando el Poder Judicial, pues tuviera la posibilidad de acercarse a estas sedes de manera presencial y de alguna manera conectarse y celebrar sus audiencias. Ya en la tercera fase o fase avanzada se empieza a producir una apertura de todas, ya en sentido general, de todas las sedes a nivel nacional, pero con el compromiso de seguir utilizando la tecnología para seguir protegiendo. Es el único remedio que tenía hasta ese momento y que, insistimos, todavía tiene esta pandemia, que es el distanciamiento social. Ya en esa fase avanzada, abre la puerta a todos los tribunales, se le da aquiescencia a todos los procedimientos, se echan a andar, pero se sigue manteniendo la virtualidad y se coloca como una excepción la posibilidad de que en aquellos casos, en aquellos procedimientos donde el riesgo pueda ser minimizado, pues empiecen a celebrar ya las audiencias presenciales. Terminadas estas tres fases, tenía el Poder Judicial que explicar qué seguía luego. Y lo que ha seguido ha sido el regreso a la nueva normalidad. El concepto de nueva normalidad, como el propio término lo indica, es la apertura de todos los tribunales, la posibilidad de que todos los usuarios puedan promover sus audiencias de manera presencial, siempre y cuando ellos entiendan que así deben hacerlo, la creación de un protocolo de profilaxis para mantener la sanidad en todas nuestras dependencias y evitar la proliferación de este virus, el mantenimiento de la modalidad virtual basado en los instrumentos que vengo de describirles, los cuales siempre desde un principio he señalado el uso de la virtualidad y el uso de la tecnología para el servicio judicial tienen un carácter facultativo. Es decir, el usuario tiene la posibilidad de optar si quiere iniciar su procedimiento haciendo uso de la tecnología o si prefiere utilizar la vía tradicional de la presencialidad y acudir de manera presencial a los stands en las sedes judiciales, hacer su depósito de documentos, celebrar sus audiencias presenciales y seguir solicitando cualquier otro documento de manera presencial en la Secretaría de los Tribunales. ¿Por qué el nombre de nueva normalidad? La nueva normalidad incluye la normalidad, que no es más que regresar al grosor de todos los servicios judiciales. Pero el concepto de nuevo, para integrarlo a la nueva normalidad, consiste en que una vez alcanzado estos topes en el uso de la tecnología, es decir, al cabo de 4 o 5 meses, ser capaz de exhibir casi 50,000 audiencias virtuales y alrededor de 267,000 servicios judiciales, entiéndase, solicitudes de certificaciones, solicitudes de sentencia, depósitos de documentos, etcétera. Habiendo alcanzado esto en un plazo de 4 meses, de manera acelerada a 5 meses, y que, valiendo la pena resaltar que esto había sido programado para que estuviera sucediendo en la República Dominicana en un periodo de 2 a 3 años, pues en esta nueva normalidad el Poder Judicial mantiene esas metas alcanzadas para que los usuarios puedan servirse hoy en día de una plataforma que le brinda múltiples posibilidades de hacer uso del servicio judicial. La nueva modalidad implica que el usuario pueda celebrar una audiencia virtual
haciendo acopio de las disposiciones que establecen el aspecto facultativo que tiene esta nueva modalidad que pone el Poder Judicial a servicio de todos los ciudadanos. Esta nueva normalidad permite que si el usuario quiere llevar a cabo su procedimiento de manera presencial, solamente debe someterse al protocolo de sanidad que ha creado el Poder Judicial en todas las sedes judiciales y además hacer sus solicitudes y puede perfectamente llevar su procedimiento como lo llevaba tradicionalmente con anterioridad a la pandemia. Lo que sí estamos nosotros en estos momentos es exhibiendo indicadores que demuestran que cada día el Poder Judicial es capaz de brindar un servicio judicial moderno, donde el usuario no tiene que trasladarse a los tribunales, donde se pueden reducir los tiempos, los costos y muchas veces hasta con mejores resultados a través del uso de la tecnología. Hoy en día contamos con una plataforma que le permite al usuario conocer el Poder Judicial a nivel de un clic. Cualquier tipo de información a nivel presupuestario, a nivel administrativo, a nivel de transparencia, a nivel del gasto público que tiene el Poder Judicial, a nivel de consulta de nómina, a nivel de consulta de empleados, etcétera. Todas esas informaciones a ley de un clic y en términos jurisdiccionales somos capaces hoy en día de exhibir un rol de audiencia nacional. Parecería esto como algún aspecto de aquella novela famosa de Tomás Moro, Utopía, donde los internos portaban los grilletes que se le colocaban, según describía Tomás Moro en la Utopía, a los internos eran grilletes de oro. Y de ahí viene el nombre de la obra. Entonces parecería una utopía afirmar que hoy en día un abogado puede consultar en la plataforma el rol de audiencia nacional, es decir, cuántas audiencias está celebrando un tribunal hoy, ahora mismo y a qué hora, y en tiempo real. O tener a ley de un clic, cuántos casos se han fallado en un tribunal, cómo anda la mora de ese tribunal, cuántos casos tiene pendiente. Pero a ley de un clic, tener la posibilidad de manejar todos los expedientes de manera digital. El proceso de digitalización avanza a pasos agigantados en la República Dominicana. Hemos alcanzado un alto porcentaje en la digitalización. Una vez que tengamos el 100%, el abogado que quiera servirse de un procedimiento totalmente virtual va a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Estamos hablando, señores, que apuntamos ya en poco tiempo, ya no en años, sino en meses, que un abogado pueda abrir un computador, redactar una demanda en daños y perjuicios, preparar un emplazamiento, notificarlo de manera extrajudicial y una vez notificado, escanearlo y depositarlo para fijar una audiencia en un tribunal civil. Y que este tribunal civil le dicte un auto fijándole la audiencia y que luego ese abogado de manera extrajudicial produzca el acto de avenir. Y que una vez que le entreguen ese acto de avenir al abogado, vuelve y lo escanea y lo deposita en el tribunal ya con una fecha establecida y tome todas las pruebas que quiere hacer valer en su demanda de reparación de daños y perjuicios, las escanea y la deposita en ese depositorio digital y luego espera el día de su audiencia virtual. Ya el día de su audiencia virtual presenta sus conclusiones y las deposita también por la misma vía de manera virtual. Reservado el fallo, este juez estaría comunicándole a ese abogado por la vía de correo electrónico el resultado de esa audiencia. El Poder Judicial trabaja aceleradamente para la creación de un casillero judicial, de un registro nacional de abogados, de un registro nacional de notarios, de un registro nacional de auxiliares de la justicia, con la finalidad de que cada usuario, cada actor, cada auxiliar del sistema de justicia esté registrado en el sistema y tenga un casillero exclusivo, en virtud del cual pueda interactuar con el sistema y recibir todas las notificaciones que el sistema legal permita en ese momento. Los abogados aquí presentes, que sé que son casi todos los que están aquí, entenderán que hay ciertos aspectos que tendrán necesariamente que seguirse manteniendo de manera extrajudicial con el no uso de la tecnología, en tanto cuanto el sistema legal no permite que se haga de otra manera. El ejemplo que acabo de colocarles les decía que cuando
abogado hace su emplazamiento y de manera extrajudicial, es decir, este abogado llama a un alguacil, redacta el acto, lo imprime, llama al alguacil y el alguacil se traslada y hace la notificación. Esa es una notificación que se está haciendo de manera presencial. Esa notificación introductoria, por ser contra natura al procedimiento de que se trata, no podría hacerse de manera virtual. Tendría que existir un régimen muy especializado, contenido en una ley, que permitiese hacer llegar una demanda de manera electrónica a un usuario determinado. Pues ambas cosas convergen al mismo tiempo. Y estos aspectos que convergen de manera extrajudicial, uniéndose al procedimiento interno y externo del servicio judicial, sí pueden tomar lugar. Todos estos procedimientos presenciales tienen lugar de manera principalmente aquilatada en un servicio administrativo que se concentra en la secretaría. Es decir, una vez que usted deposita una demanda en una secretaría, hay un conjunto de pasos que hace la secretaría de ese tribunal para poder llevar a cabo y a efecto la celebración de una audiencia y posteriormente colocar eso en un estado de fallo. Todo ese procedimiento sí se está realizando de manera virtual. Es decir, el teletrabajo en el Poder Judicial ya es un hecho. Tenemos cientos de empleados haciendo teletrabajo. Esto que nosotros conocemos como back office, es decir, una vez que usted entregue el documento en la secretaría del tribunal y el usuario solamente lo entrega, el usuario no sabe qué hace el secretario a partir de ese momento. Bueno, el secretario lo registra en un libro, el secretario lo anota, le da un número de orden, el secretario fija una audiencia, el secretario le pide al juez que le dicte el auto, el juez le dicte el auto, se registre el auto, se numere el auto, se notifique el auto. Todo este tipo de procedimiento muy propio del back office está en estos momentos en el Poder Judicial en la República Dominicana desarrollándose a través del teletrabajo. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Los jueces están deliberando a través del uso de la tecnología. La Honorable Suprema Corte de Justicia está celebrando audiencias y está haciendo todas sus deliberaciones y celebraciones de pleno a través del uso de la tecnología. Pero mejor aún, distinguidos compañeros y colegas, la política de firma digital que hemos empleado en el Poder Judicial se ha llevado a cabo con éxito. Ya un juez puede firmar una sentencia desde su casa o de cualquier lugar donde se encuentre a través de un dispositivo. Claro, hay un protocolo y una política de seguridad para el uso de la firma electrónica. Y esto implica una responsabilidad para cada titular de esa firma. Es la misma responsabilidad que tiene un juez cuando firma una sentencia en su escritorio que cuando la firma en un aparato electrónico. Y tiene la misma validez porque hay una ley especial que así le otorga validez al uso de la firma electrónica. ¿Y quién iba a pensar que tan solo en 5 meses una política de esa naturaleza iba a tomar lugar a un 98% en lo interno del Poder Judicial? El Honorable Consejo del Poder Judicial firma cientos de actas en un año a través del uso de la firma electrónica. Firmamos todos los autos y todas las resoluciones haciendo uso de la firma electrónica. Cientos de jueces en las diferentes materias siguen firmando sentencias haciendo uso de la firma electrónica. Nos falta todavía un peldaño de la firma electrónica y es asegurar el depositorio, pero ya eso viene de camino, el depositorio de la firma electrónica. Yo le estoy hablando a ustedes que vamos a llegar al punto de que una sentencia en fotocopia con un código QR, un código de barra, que se le presente a un banco, a cualquier institución pública o privada, y que esta institución quiera verificar la autenticidad de esa sentencia, entra con ese código QR, lo escanea y entra al depositorio de firmas electrónicas del Poder Judicial y verifica que esa sentencia es exactamente la que se ha firmado haciendo uso de la firma electrónica. Imagínense el grado que tiene eso de seguridad y de confianza. Y no es una sorpresa para nosotros, los bancos funcionan de esa manera. Es la misma situación. Y si hay seguridad y da seguridad en el manejo del dinero, ¿por qué no le daría seguridad a las decisiones judiciales a través de este mecanismo? Magistrado. Sí. Creo que vamos a tener que terminar en estas palabras. Voy a pasar la palabra a Carolina, que va a hacer una pregunta
una o dos. Las perdí ahorita porque con los truenos me fue el internet. Vamos a hacer una pregunta, una o dos transversales, porque yo que soy economista y para nada abogado, veo que sí, que es un tema de mucho interés para los profesionales del derecho y que divide. Pero creo que ya entendieron que el sistema va a ser mixto para complacer a todo el mundo y que los cambios siempre toman su tiempo, ¿verdad? Correcto. Carolina. Bueno, muchísimas gracias y estoy a la disposición para cualquier inquietud o pregunta que quieran discutir. Muchísimas gracias por escucharme. Sí, muchísimas gracias, magistrado Fernando Fernández, por exponernos el historial y el origen de toda esta aceleración, ¿verdad?, del proceso de Visión Justicia 2024. Yo voy a hacer una pregunta que básicamente resume la preocupación de las preguntas que veo en el chat, y es básicamente las acciones que tiene en planes el Poder Judicial para, número uno, estandarizar los procesos a nivel nacional de todos los tribunales, y dos, para asegurarse de que los tiempos de mora sean reducidos, porque aunque efectivamente se ve una aceleración de procesos que normalmente se tomaban más tiempo, por ejemplo, el de una celebración de audiencias, en otros se está viendo un atraso, y tomo de común denominador las solicitudes de sentencias, la obtención de autos de notificación de emplazamientos de casación, y también el emplazamiento para referimientos. Entonces, yo creo que Melissa abordó un poco sobre que esto está sobre la marcha, pero nos gustaría escuchar tal vez cuáles son sus expectativas de aquí a final de año, número uno, con el tema de la estandarización, y número dos, la disminución o desaparición de la mora en los diferentes procesos administrativos o secretariales de los tribunales. Bueno, yo desde mi perspectiva técnica puedo decir que ya hay procesos que se han venido estandarizando. Para poder tener esa plataforma hubo que generar una estandarización en la recepción de los documentos, cuál es el curso de esos documentos cuando ingresan al Poder Judicial, vincular cada solicitud a un trámite y a un tribunal a donde debe ir, porque eso es parte de la complejidad de tener la posibilidad de hacer una solicitud a distancia. Se han protocolizado muchas cosas, las audiencias virtuales, el manejo de las personas, la digitalización de las causas que ingresan. Y hay toda una serie de procesos que se han venido trabajando. Ahora, tal como le dijimos, esto es un proceso en construcción. El Poder Judicial es un monstruo a nivel nacional, y este plan de la estandarización de los procesos es un plan a largo plazo. El plan estratégico es un plan a 5 años. Ahora, la idea es abordar esos procesos que más le duelen a los usuarios. Nosotros somos conscientes de la complejidad que también trae muchas de estas cosas. Y ahora el objetivo es estabilizar y mejorar los tiempos de todo. Antes yo no podía preguntarle a una sala por qué tenía ciertos indicadores, por qué la cantidad de solicitudes que entra toma más tiempo que la que sale, por qué el intervalo de la fijación de audiencia toma más tiempo que antes. Hoy en día sí se puede hacer. Entonces se está trabajando en un mecanismo de la gestión y el seguimiento a la labor jurisdiccional finalmente, o a ese proceso de la prestación del servicio, que incluye mejorar el tiempo de respuesta en todo, incluyendo los trámites secretariales, tal y como se preguntaba. O sea, eso es parte del proceso de la mejora continua, de generar mayor capacidad en los tribunales de dar respuesta a las cosas. Entonces, de mi parte es un poco lo que puedo comentar, que algo que no existía, que se dificultaba abrir como una caja negra de procesos que no se tenía, y hoy hay una claridad sobre eso. Entonces, de alguna manera, pero que es perfecto, no, que falta uno de nuestros
de nuestras prioridades ahora mismo, donde no está estandarizado, es el cobro de las tasas. ¿Cómo facilitamos el pago de las tasas judiciales? ¿Por qué tenemos que tener un sello? O sea, estamos trabajando con las instituciones correspondientes, acercándonos para mejorar esos procesos para los usuarios. Pero realmente es un proceso, como digo, en construcción, y que nuestro deseo es poder generar la respuesta lo más rápido posible. Por lo menos es mi respuesta desde el ámbito técnico. No sé si Dariel y el magistrado Fernández quisieran abonar al respecto. No, de mi parte creo que queda muy claro. Yo quisiera tal vez remarcar algunas cosas importantes, como todo el esfuerzo que esto ha implicado. Nosotros hablamos desde la escuela, desde la perspectiva de capacitadores. Yo creo que hay que poner en contexto y tal vez retrotraernos a marzo de este año, y un poco, sí, febrero, marzo, un poco cuando todavía no sabíamos el impacto de la pandemia. Digamos que ahora en octubre tampoco lo tenemos del todo claro. Porque si vemos Europa, hay muchos pasos hacia atrás dándose, y se habla de una segunda ola, pero sobre todo en marzo había una petición importante de los usuarios de que cerraran los tribunales físicamente, porque los tribunales podían ser un lugar de contagio importante, y el Consejo tardó un poco reflexionando bien para tomar la decisión, y la justicia no estaba preparada del todo para garantizar la prestación de los servicios mediante la virtualidad. Y esto ha implicado un trabajo enorme de todo un equipo de las 7,000 personas que promedio conformamos el Poder Judicial, y un esfuerzo de capacitación gigante también. Yo estaba ahora mismo digitando una respuesta a una pregunta que hizo Tulio Martínez, pero bueno, me aprovecho entonces para responder, que le decía que por qué Meet. Yo le estaba respondiendo que realmente fue Teams, porque el Poder Judicial prefirió optar por una suite. Teams no es solo Teams. Teams es parte de Office 365. Y esto hace que tenga una serie de aplicaciones que le permitan dar soporte, como, y ponía el ejemplo de la nube, OneDrive, por solo citar un ejemplo. Pero también había un tema importante de soporte, de tener una empresa que diera la cara para poder implementar una suite informática que pudiera tener respaldo, y Microsoft era el que tenía respaldo local en la República Dominicana, y esto hizo que pudiéramos dotar de licencias en pocos días, semanas, dotar de equipamiento a los jueces y a los servidores judiciales para que pudieran conocer el manejo de las herramientas. Y bueno, tampoco todas las herramientas estaban preparadas. Por ejemplo, el propio Zoom, que era una herramienta conocida ciertamente en el ámbito académico antes de la pandemia, pero ahora todos conocemos Zoom, porque el Zoom tuvo que también adaptarse a la nueva realidad, y tal vez estaba un poquito preparada, pero nadie esperaba la pandemia. Entonces, bueno, yo quisiera invitar a que visitaran los portales, tanto de la Escuela Nacional de la Judicatura como del Servicio Judicial. Melissa les mostraba en su exposición unas estadísticas, y eso, honestamente, es un paso sin precedentes en la historia del Poder Judicial de la República Dominicana. Y eso no se va a quedar ahí, como el proceso de la digitalización de la justicia tampoco se va a quedar ahí. Yo sé que ahí en el chat también algunas personas han mostrado algún grado de insatisfacción porque probablemente algún proceso no ha sido lo acelerado que debería haber sido, o según las expectativas, pero esto va a seguir cambiando, porque si ven las estadísticas que están subidas ya en la plataforma del Servicio Judicial, cada vez más el porcentaje de solicitudes no resueltas es más pequeño, y la expectativa es que esto, como es progresivo, pueda llegar al 100%, pero esto también implica que la gente puede dar seguimiento directo. Esto va a llegar al nivel de transparencia de que la gente podrá saber cuántos expedientes tiene un juez en sus manos. Entonces, realmente creo que es importante destacar el esfuerzo, el sacrificio del Poder Judicial, y también que el Poder Judicial conoce y reconoce todas las inquietudes que se plantean, y todos los días hay un equipo que no descansa para tratar de perfeccionar las herramientas y para tratar de dar una respuesta efectiva al servicio judicial. Se abrieron las sedes. Ahora, en esta fase, la gente quería mayor apertura, pero las sedes tienen que abrirse como están abiertas las demás instituciones del país, con la debida precaución, con el debido distanciamiento, garantizando que las sedes que estén abiertas garanticen distanciamiento, pero condiciones físicas para que
no se pueda generar contagio fácil en el marco del Poder Judicial. O sea que solo quería destacar esos aspectos, pero quisiera invitar a que vean la web tanto del Servicio Judicial, que es serviciojudicial.gov.do, como a la de la Escuela Nacional de la Judicatura, porque también nosotros subimos un tablero, un Power BI, un tablero de mando, donde la gente puede ver todo lo que hacemos en la escuela, la cantidad de personas que se han capacitado e incluso saber si ese juez, ese servidor, ha ido a qué capacitaciones a lo largo del año en la Escuela Nacional de la Judicatura. Excelente, muchísimas gracias Dariel y Melissa por sus respuestas. Tomás, yo pienso que con esto cerramos. Podemos concluir. Entonces, muchas gracias por su participación a todos. Mañana estaremos difundiendo la grabación, ¿no?, del webinar. Y no, a la orden para cualquier cosa, no duden a contactar a los panelistas de hoy. Creo que la escuela ya indicó que tenía toda una serie, toda una serie de herramientas para justamente acompañar a los profesionales del derecho en esta transición digital. Y creo que también con la interacción, el diálogo de ustedes profesionales con las instituciones se va a lograr. Es el futuro, hay que pasar ya. Totalmente, así es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias, un placer.